Iglesia Ciudad de Refugio presenta Estudio Bíblico en Casa. Bienvenidos mis amados hermanos y amigos, ya estamos listos para otro programa de Estudio Bíblico en Casa. Estamos en la parte, una de las partes más emocionantes, creo yo, porque es la parte en que Satanás y el anticristo y el falso profeta creen que tienen lo que tanto habían deseado y engañosamente piensan que han logrado triunfar, pero luego viene precisamente el derrumbe de sus planes y el aplastamiento de parte de Dios para con ellos, y se dan cuenta que jamás tuvieron ni la más mínima oportunidad de que sus planes verdaderamente tuvieran éxito. Pero mientras eso sucede, pues tenemos que considerar todas las cosas en el plano bíblico y todo lo que Dios preparó de antemano, porque Dios ya se anticipó a la historia. No es como algunos de nosotros que no sabemos ni qué vamos a hacer hoy más tarde, ¿verdad? Dios ya tiene todo planificado, ya sabe exactamente cómo termina esta historia. Y por gracia del Padre termina muy bien para nosotros los que hemos creído en Él. Vamos a tomar un momento para orar. Yo les doy nuevamente la bienvenida a este programa, pero les invito para que oremos. Padre amado, en el nombre de Jesús te agradecemos porque tú nos hablas, nos llenas, nos abres los ojos, Señor. Tu palabra dice que un corazón humilde nunca lo vas a despreciar. Mira por favor nuestro corazón necesitado, no sabemos nada, necesitamos que a medida que nosotros leemos tu palabra, tú nos abras los ojos del entendimiento, Señor. Por favor, Padre, en el nombre precioso de Jesús te lo agradecemos y te bendecimos el día de hoy. Amén. Amén. Muy bien. Vamos de regreso entonces al capítulo 13 de Apocalipsis. Les invito para que lo busquen, capítulo 13. Vamos a leer algunos versículos. Esto lo hemos leído ya varias veces, pero vale la pena que lo refresquemos. Dice el verso 1 del capítulo 13: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. Ustedes tienen que entender que esta primera bestia, hasta el verso 10, no es otra cosa más que, o no es nadie más que el anticristo. Lo que vamos a leer ahorita tiene que ver con el anticristo. Esas diademas, esas cabezas, esas coronas, esos cuernos hablan de posición política, hablan de autoridad, hablan de influencia, hablan de gobiernos, hablan de imperios. Entonces, para que entendamos, ¿verdad? Verso 2, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. Ya expliqué que la semejanza al leopardo habla de su habilidad para moverse ágilmente, sigilosamente, capacidad de brinco. Los pies como de oso habla de su poder para aplastar su peso. Un leopardo no es muy pesado, por eso es que es muy ágil, pero un oso no es tan ágil, pero sí es muy pesado, y con su peso, con sus garras, puede aplastar, puede triturar. Y luego habla de la boca como boca de un león. Esto nos habla de su poder para arrancar, para destruir, para morder, para masticar. Las mandíbulas de un león tienen una presión tan grande que son capaces de partir y aplastar huesos cuando tienen a su víctima, es decir, tienen la capacidad de romper esos huesos, tienen la capacidad de asfixiar y de matar a su víctima cuando la ahogan en la parte del cuello. Entonces, todo esto nos habla de las capacidades diabólicas, ¿verdad?, que tendrá el anticristo. Es decir, será una persona ágil, será una persona con la capacidad de aplastar, pero también será una persona con la capacidad de morder, de destruir. Y recuerden que un león también tiene esa habilidad de asustarte. El libro de Proverbios dice que cuando ruge el león se paralizan las presas, y es cierto, el rugido del león es tan imponente que asusta. Y esas son las capacidades o las habilidades que tendrá este personaje llamado el anticristo. Dice en el mismo verso 2, a mitad del verso, dice: el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Entonces ya sabemos que este hombre
todas esas habilidades, ese carisma, esa inteligencia, las recibe directamente de Satanás. Cuando habla del dragón, aquí ya entra en la escena Satanás. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero dice su herida mortal fue sanada. Esto nos habla de un sistema político o nos habla de algún reino, de algún imperio, nos habla del resurgimiento de alguna potencia que quizás en este momento no lo es, pero que va a resurgir porque se da por muerta, pero va a levantarse. Puede ser Roma como tal, que ya tuvo gran gloria como imperio. Dice, y toda la tierra, dice, se maravilló en pos de la bestia. Cuando fue sanada esa herida, y adoraron al dragón, ojo, porque es lo que el dragón quiere, lo que siempre ha querido, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, es decir, los adoran a los dos, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Como dije en una ocasión anterior, las señales engañosas que van a acompañar al anticristo serán clave para que las personas ya no solo lo vean como un gran estadista o un gran político o un gran líder mundial, sino que incluso lo lleguen a ver como un Dios. Y va a tener respaldo de estas señales a tal grado que la humanidad se va a quedar convencida, boquiabierta, de que están parados frente a un Dios. Lo van a adorar, dice. No está lejos de que estas cosas sucedan porque ya lo hemos visto a menor escala. Hemos visto que se levantan personajes diciendo ser alguien, algún ser especial. Ya algunos se levantan falsos cristos, otros falsos profetas, y hay gente que literalmente los adora y se va en pos de ellos. Y muchas veces engañados por alguna señal. Verso 5, también se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Entendemos que esta es la segunda mitad de la gran tribulación, que son 3 años y medio, y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Todo lo que en este momento todavía, si es que puedo decirlo así, se considera sagrado, se considera digno de respeto, aunque eso se ha ido socavando ya bastante en nuestra sociedad, pero aún hay todavía cierto temor y cierto respeto por una iglesia, por el nombre de Dios o por las cosas que se consideran sagradas y que están en el cielo, o por aquellos que de una u otra manera representamos esas cosas aquí en la tierra, dígase pastores, sacerdotes, ministros, no sé, en fin. Pero todo eso está a punto de ser pisoteado y la sociedad está a punto de conocer una rebeldía tan grande como nunca antes en contra de todo lo sagrado, lo que se considera santo en este momento. También se le dio autoridad, dice, sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos, dice, en el libro de la vida desde el principio, el libro del Cordero que fue inmolado. Bueno, detengámonos aquí y sigamos hablando un poquito más acerca de este personaje llamado el Anticristo. Recuerden que aquí hay una trilogía o una trinidad, mejor dicho, diabólica. Está el dragón, está el Anticristo y está el falso profeta. El dragón quiere ocupar el lugar del Padre, el Anticristo quiere ocupar el lugar de Cristo, del Hijo, y el falso profeta quiere ocupar el lugar del Espíritu Santo. Así es como opera esto. Vemos también que tanto el Anticristo como el falso profeta tienen orígenes diferentes y propósitos distintos. El Anticristo, que es la primera bestia, sale de la multitud del mar, sale de las aguas del mar. Las aguas del mar hablan de multitud de personas. Nos hablan entonces de que va a venir respaldado, como dije, por alguna institución mundial como la ONU o la Comunidad Económica Europea o la Liga Árabe, o yo no lo sé, pero va a venir respaldado por ellos. Y en el caso del falso profeta, que empieza en el verso 11, que dice que surge de la tierra, nos habla a nosotros sobre la religión humana, meramente humana, una religión meramente natural. Por eso es que sale de la tierra.
Entonces, al conjugar estos dos personajes, tenemos a un líder político mundial y tenemos a un líder religioso con influencia mundial también. Y lo digo con mucho respeto y con mucho temor, pero en algún punto, si la Iglesia Católica no se pone firme y toma una postura radical para abrazar la palabra, es probable que la Iglesia Católica sea arrastrada también, porque a veces la vemos muy enamorada de este sistema mundial, la vemos muy en conformidad con las cosas de este mundo, especialmente con la política y con autoridades así, y por lo mismo hay que tener cuidado, porque no vaya a ser que seamos arrastrados de alguna manera los cristianos también a formar parte de una religión mundial. Una religión mundial donde todos tienen la razón, porque eso es lo que se aboga hoy, que todos tengan la razón. Tu verdad es tu verdad, mi verdad es mi verdad, tu verdad es verdad para ti, mi verdad es verdad para mí, así que todos en paz, todos tranquilos, pero al fin y al cabo todos tenemos nuestra propia verdad. Esa es la filosofía que quiere adaptar al mundo. Por supuesto, es una filosofía ridícula, porque si algo es verdad, lo demás no lo es. No pueden haber 15 verdades de una misma, sobre un mismo punto, sobre una misma, ¿verdad? Es decir, sobre Dios, quién es Dios, no pueden haber 15 verdades. Tu Dios es Dios, mi Dios es Dios, y aquel es Dios también, y mi abuelita es Dios. No pueden haber 15 verdades acerca del mismo tema. Solo hay una verdad. Y Jesucristo fue muy categórico. Él dijo que Él era el camino y la verdad y la vida, y nadie iba al Padre si no era por Él. Todo eso está a punto de cambiar. Viene una religión mundial que traerá, entre comillas, una paz como nunca antes. Hará que musulmanes, cristianos, judíos se abracen, se besen, convivan, y eso es lo que todo mundo ha estado anhelando, que haya una paz mundial, especialmente que los cristianos dejemos a un lado esa posición tan, que diríamos, radical que a veces tenemos con respecto a los principios bíblicos, y que entendamos que para poder tener paz y armonía, pues hay que bajarle el tono, hay que dejar a un lado nuestros principios y valores y practicarlas solo entre nosotros, pero no molestar a nadie. No intentar decirle a nadie que está en pecado, que está equivocado, que está en oscuridad, que está en tinieblas, que está en condenación y que va camino al infierno y que solo Cristo puede salvarle. Ese mensaje para el mundo, ese mensaje es un mensaje de odio, es un mensaje que divide y es un mensaje que se entromete, se mete donde no debe y que está violando la privacidad y los derechos de los demás. Entonces, ese mensaje pronto tiene que terminarse para el mundo, tiene que terminarse. Tiene que venir una armonía y una estabilidad religiosa como nunca antes ha habido. Eso es lo que se busca. Vamos a seguir hablando de esto, pero vamos a hacer una pausa. No se vayan, por favor. El Señor es mi fortaleza y mi roca fuerte. Por las noches te alabo, y al amanecer también. No temeré mal alguno, porque en ti confía mi alma. ¿Tienes un minuto para hablar con Dios? Él quiere escucharte, pero también hablarte y ayudarte en toda necesidad. Llama al 4172-8205 y alguien te apoyará en consejo y oración a Dios. Línea de refugio 4172-8205, disponible las 24 horas. En el verso 7 dice que se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿De qué santos está hablando? Está hablando de los santos de la gran tribulación. La gente podrá ser salva, es decir, podrán conocer a Jesús durante la gran tribulación. La respuesta es sí, sí, pero a un muy alto precio. Sí, pero quizás hasta a costas de su propia vida. Sí podrán ser salvos, pero va a ser un tiempo de mucha angustia y de mucho dolor. Lo mejor que uno puede hacer es ser salvo ahora,
a través de Cristo Jesús. En el programa anterior explicamos que el anticristo, por ser anticristo, está en contra de todo lo de Cristo, pero también es un imitador barato que quiere ocupar el lugar de Cristo. Yo les di un listado de, me parece, 7 paralelismos, ¿verdad? Donde podemos hacer, o 7 contrastes, donde podemos ver cómo el anticristo ha querido ocupar el lugar de Cristo y ha querido también llevarle la contraria a Cristo Jesús. El último que vimos es que Cristo hará un pacto, o mejor dicho, hizo un pacto con Israel, y de la misma manera el anticristo hará un pacto con la nación de Israel. Vamos con el número 8. El número 8 dice: Cristo es nuestro sumo sacerdote. Así también el anticristo, a través del falso profeta y ese dúo diabólico del que les hablé, va a ocupar un lugar como si él fuera el sumo sacerdote. Ya de por sí existe esa expresión diabólica llamada sumo pontífice, que ustedes la han escuchado, que se le adjudica a los papas, el sumo pontífice. El sumo pontífice, es decir, el sumo puente, el sumo sacerdote, no puede ser otro y únicamente más que Jesucristo. Ningún hombre en la tierra puede llevar ese título porque no lo cumple, no da la talla, no es el sumo puente entre Dios y los hombres. Solo hay un puente, un sumo pontífice entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Así que cuando alguien se autodenomina o recibe y no le molesta que le digan que es el sumo puente entre Dios y los hombres, está operando bajo el espíritu del anticristo, que trata de ocupar el lugar que solo le corresponde a Cristo Jesús. Muy bien, ese era el número 8. Número 9. Número 9, Cristo es el rey de los judíos, y así también el anticristo se autoproclamará rey de los judíos también. De hecho, muchos judíos en la época de la gran tribulación, especialmente en los primeros 3 años, cuando este personaje haga un pacto con ellos, cuando este personaje les traiga paz, cuando este personaje les traiga prosperidad y bienestar a todos los judíos, en los primeros 3 años y medio, los judíos van a ser engañados y van a pensar: he ahí nuestro Mesías. Y de hecho así va a ser. Rechazaron al Mesías original, que es Jesucristo, pero van a ser engañados por este otro pseudo falso Mesías, por un tiempo nada más, porque después Dios en su misericordia hará que Israel se dé cuenta que fue engañado por Satanás. Pero en este momento sí, ellos lo van a recibir como su rey o como su Mesías, tal y como Jesucristo también fue declarado el rey de los judíos. Cuando murió, hasta ese letrero le pusieron el rey de los judíos. Muy bien, número 10. Cristo es rey de reyes y señor de señores. El anticristo también se va a proclamar el señor de todos estos reinos, el presidente, el líder supremo de todos estos otros países. No sabemos exactamente cómo es que el anticristo va a lograr dominar sobre una buena parte del mundo a nivel político, a nivel económico, a ese nivel. No sabemos cómo, pero lo que sí sabemos es que en algún momento la organización mundial, es decir, la forma en que el planeta Tierra esté organizado políticamente, va a tener regiones como ya se están formando, todavía no están del todo bien claras, pero ya hay regiones, ¿verdad? La Comunidad Económica Europea es una de ellas, la Liga Árabe es otra de ellas, aquí hay un Mercosur y hay regiones que se están tratando de organizar económicamente, políticamente. En Guatemala y en Centroamérica nunca funcionó, pero se intentó hacer la famosa unificación, ¿verdad?, de Centroamérica, y no ha funcionado realmente, pero en algún punto tiene que haber regiones bien organizadas, bien delimitadas, de tal manera que cuando el anticristo aparezca, todas estas regiones, pueden ser 10,
le van a entregar el poder político, le van a entregar la autoridad, le van a entregar el poder económico a este personaje. Y este personaje, con la sabiduría que le dé el diablo, esa que dice Santiago que es animal y diabólica, con esa sabiduría él va a hacer maravillas, la gente lo va a amar, la gente lo va a seguir y estarán felices de haberle otorgado ese poder. Esa es la forma en que yo creo que el anticristo va a lograr tener una influencia a nivel mundial y la capacidad de decidir sobre países o naciones que en este momento pues nadie está dispuesto a entregar su soberanía o su autoridad o el destino de su propio país, ¿verdad? Muy bien. Entonces, él se va a hacer proclamar rey o presidente, porque el término pues es rey, pero presidente o líder supremo o líder mundial de todas esas regiones que le van a entregar su poder. Muy bien. Jesucristo hizo muchos milagros, esa es otra comparación, cuando él estuvo aquí en la tierra. El anticristo también hará muchas señales engañosas, porque recuerden que Cristo dijo, si no me creen a las palabras, crean a las señales que yo hago. El anticristo, aquellos que no crean a su discurso, a su labia, van a creer a las señales que él va a manifestar. Por eso es importante que nosotros estemos atentos, aunque gracias a Dios ya no vamos a estar sobre la tierra, pero hay mucha gente que sí va a ser engañada. Aún hoy podemos ser engañados si no tenemos cuidado con señales que se dan por todas partes. La gente está siendo arrastrada hoy, dirigida por señales que ve en los cielos o en la tierra o aún debajo de la tierra. Vamos con la número 12. El ministerio público de Jesucristo duró exactamente 3 años y medio. Eso fue el ministerio público de Jesús. No es casualidad que el ministerio público del anticristo dure exactamente, es decir, cuando se revele como el hombre de pecado, 42 meses, es decir, 3 años y medio. Entonces es lo mismo. Así como Cristo lo hizo, así lo quiere hacer Satanás también. 14. Cristo regresará como el príncipe de paz, porque es lo que la palabra del Señor manifiesta. Lo mismo hará el anticristo. Su entrada al mundo político, su entrada a la sociedad, su manifestación será logrando una paz maravillosa que no se ha visto en muchos años. La gente creerá en este personaje porque, como ya dije en varias ocasiones, él va a unificar a judíos y palestinos, Corea del Norte y Corea del Sur. Él va a lograr unificar Ucrania y Rusia. Él va a lograr unificar todos aquellos que ahorita están en conflictos. San Pedro contra San Marcos, también el anticristo los va a unificar. Es decir, va a traer una paz tan grande que la gente va a decir, este no es otro que el príncipe de paz. Chivos y venados se van a abrazar ahí también por la influencia del anticristo, porque él va a traer la paz que en este momento nadie ha podido traer. Bueno, esa era la número 12. Número 13. Cristo viene montado en un caballo blanco, como ya lo hemos visto, y el anticristo también hace su ingreso como parte, cuando se habla de los jinetes del Apocalipsis, hace su ingreso también en un caballo blanco. El caballo blanco tal vez no es literal, ¿verdad? Porque no es algo que se utilice hoy en día mucho. Sin embargo, es probable que en medio de la pompa que se haga, es muy probable que ese personaje realmente, literalmente, vaya montado sobre un caballo blanco o sobre una carroza jalada por caballos blancos. Lo hemos visto en las bodas de la realeza, que hermosos corceles van allí, ¿verdad? Escoltando o jalando una carreta. Puede ser que literalmente también aparezca montado en un caballo blanco. Si no es así, el caballo blanco representa la paz, representa el triunfo pacífico, representa que logró llegar sin movimientos bélicos, ¿verdad? Y eso es lo que el anticristo va a lograr. Sin disparar una sola bala, va a traer paz a la humanidad. 14. Nos toca la 15, perdón, porque la 14 era que Cristo regresa como el príncipe de paz. Recuerden que Cristo es el que era, el que es y el que ha de venir. Y también el anticristo se revela a sí mismo, ¿verdad? Como el que era y no es y será. Miren qué interesante. Se revela como el que era, el que no es y será, ¿verdad?
¿Por qué? Porque miren lo que hace. Primero se manifiesta como un hombre de paz. Después saca sus verdaderas intenciones y todos se dan cuenta que viene para dominar. Y finalmente la gente se da cuenta que no era simplemente un ser humano, ni era simplemente un político, ni era un pacifista, era la encarnación misma de Satanás. Por eso es que también hace esta aparición, ¿verdad? Como Cristo la hizo, solo que tergiversada. Él aparece como el que era, el que no es y luego el que será. Muy bien. Cristo murió y resucitó, así también el anticristo, en un momento de la historia, como ya vimos, sufre una herida, sufre un golpe que parece que ahí se va a morir, pero misteriosamente o milagrosamente vuelve a vivir. Esto hace que la gente crea en él. De hecho, esto precisamente es lo que para muchos no les permite creer en Jesús, porque creen que también hay otros personajes que han muerto y han vuelto a vivir. Entonces piensan, ¿cuál es la diferencia entre Cristo y estos otros personajes que murieron, pero volvieron a vivir? Y eso va a ser parte del engaño del anticristo hacia toda la humanidad. Y aquí, hermanos amados, hay como decimos, mucha tela que cortar, ¿verdad? Número 17. Cristo será el recipiente de la adoración de todas las naciones, porque así lo dice Apocalipsis. Pero también el anticristo va a recibir una adoración mundial. Paso a paso hemos ido viendo cómo lo que Cristo ha ganado, el anticristo lo quiere, lo que Cristo recibe, el anticristo lo busca, lo que Cristo es, el anticristo quisiera ser, pero no lo es. Y así vemos como uno y otro, los paralelismos y los contrastes. Muy bien, los seguidores de Cristo serán sellados en su frente, recuerdan ustedes, porque se sella a todos los seguidores de Cristo para que no les afecten las plagas. De igual manera el anticristo va a sellar con el famoso 666, del que vamos a hablar en otro programa, porque el capítulo 13 habla de esto. Y Cristo fue seguido por el Espíritu Santo, que dirige a que otros le adoren. Ya lo mencioné, Cristo dice, yo por el Espíritu de Dios hago todo lo que hago. Así también el anticristo va a ser precedido y apoyado por un falso profeta, que a través de sus señales y milagros hará que muchos se conviertan a el anticristo. Hay muchas cosas en este capítulo, apenas estamos en el versículo 11 y ya nos dimos cuenta que aquí hay tanta riqueza, pero también tantas cosas para ponernos firmes y para abrir los ojos y para pedirle al Señor que nos ayude a no ser arrastrados por los engaños del sistema de este mundo. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Señor amado, por favor, abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros ojos, Padre. Por tu Espíritu Santo, a quien no se le puede engañar ni se le puede mentir, te pedimos que el Espíritu nos dé testimonio en nuestro corazón para discernir lo que es falso y lo que es real. Aquello que es tuyo y aquello que no lo es. Especialmente en estos tiempos que se levantan tantas cosas en nombre de la bondad, en nombre de la unidad, pero que en realidad solo vienen disfrazadas porque son diabólicas. Padre, ayúdanos, que el Espíritu Santo nos mantenga, Señor, alertas, Padre bueno, que no seamos engañados, Señor, porque sé que a tu Espíritu no se le puede mentir ni engañar. Y Él vive en nosotros y nosotros somos templo del Espíritu Santo. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos y perdónanos porque si te hemos ignorado, porque no te hemos prestado atención. Perdónanos si no hemos oído, no hemos seguido ese sentir que tú pones en nuestro corazón cuando nos dices, cuidado con esto. Ayúdanos, por favor, Espíritu Santo, y permítenos estar firmes y con los ojos abiertos y nuestros sentidos espirituales bien conectados contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias el día de hoy. Amén. Los espero en el próximo programa. No se lo pierdan, por favor. Iglesia Ciudad de Refugio presentó Estudio Bíblico en Casa. Le esperamos en una próxima oportunidad.